Ahí estamos. Pues bienvenidas, bienvenidas a todas. Muchas gracias por estar aquí en nuestro encuentro del viernes de constelaciones familiares. Siempre es un privilegio y un honor tenerlas. Gracias porque cada una nos estamos dando la oportunidad de crecer y ayudarnos a otras a crecer. Cada vez que vemos la constelación de una, nos da una guía a cada una de nosotras, una observación, un movimiento. Una bendición, siempre es una bendición. Así que gracias por las bendiciones que hoy compartimos en este grupo. Bueno, vamos a arrancar entonces nuestro paso número 7, que es hoy, y vamos a hablar un poquito sobre la conciencia del adulto en nosotros, el adulto consciente en nosotros. Y para eso traigo una información que encontré hace, no sé, quizás hace un par de años, y me pareció maravillosa que se las quiero compartir. La información viene de un señor que se llama Eric Berne. Por si quieren el nombre del autor, se llama Eric Berne. Y él escribió un trabajo que se llama El análisis transaccional. Y el análisis transaccional nos va a dar una luz increíble. Después de que ustedes escuchen esto, van a decir, ay, me entiendo ahora sí mejor qué es lo que me sucede. Entonces, Eric Berne hizo su análisis transaccional, yo leí su libro, me pareció un poquito quizás difícil de comprender ciertas cosas, pero luego vino uno de sus estudiantes que se llama Thomas Harris, y Thomas Harris escribió un libro que se llama I'm okay, you're okay. Está en inglés, I'm okay, you're okay. No sé si está en español, pero quizás esté. Y yo tomé la información de Thomas Harris porque él la puso muy fácil, muy digerible. Entonces, creo que todos en este punto queremos todo así como que pásamela fácil sin que sea tan difícil, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar por ahí. Berne decía que nosotros estamos siempre haciendo transacciones. Por eso se llama el análisis transaccional, porque todo el tiempo estamos haciendo transacciones con otros o ante una circunstancia, una situación, un conflicto o cualquier cosa que pase en nuestro día a día. Nosotros respondemos como una transacción. Tú me das esto y yo te doy esto, inmediato, ¿sí? Lo importante aquí es revisar cómo es que yo estoy respondiendo, desde dónde. Y él encontró una muy buena perspectiva que nos da mucha claridad y eso es lo que quiero aclarar hoy. Entonces, diciendo esto, vamos a hablar un poquito sobre nuestro pasado, porque todo empezó en nuestro pasado, en nuestra niñez, ¿verdad? Nuestros eventos del pasado o de nuestra niñez, especialmente de los 0 a los 5 años, están asociados a un sentir. Que esto es muy importante que lo tengan presente. Está asociado a un sentir. Es decir, que lo que yo sentí en cierto momento creó una impregnación que además me creó una perspectiva acerca de lo que es, ¿verdad? Y ese sentir y esa perspectiva están juntos. Siempre están juntos. Entonces, resulta que cuando... Ay, espérate un momentito, aquí ponemos un mute aquí. Resulta que cuando yo quizás me confronto una situación X o Y, se me puede despertar, si se parece quizás, tiene una similitud a una experiencia que yo viví en mi niñez, ¡boom!, se me activa, se me despierta la memoria. Y quizás lo que sentí entonces lo vuelvo a revivir. Y creo que es así, ¿sí? Porque primero siento y luego creo una perspectiva. Tiene como un proceso que se da aquí, que queda en el cerebro, obviamente. Decimos, es que es así. Pero basado en que hay un sentir primero. Entonces, cuando sentimos que algo quizás es amenazante para nosotros, quizás respondemos de la misma forma que respondimos entonces, ¿sí? Y esa respuesta es una respuesta inconsciente. Obviamente, a veces nos sorprendemos de nuestras reacciones.
Y decimos, pero ¿por qué yo respondí de tal forma ante esto si no pude ni pensar? Y es que no puedes pensarlo porque resulta que estas memorias están escondidas en el lado derecho de nuestro cerebro. Y el lado derecho de nuestro cerebro está conectado a nuestras emociones, ¿sí? Y está escondido. Más el lado izquierdo es el que recuerda lo lógico, lo mental. Eso lo podemos manejar más fácil y queremos siempre responder desde nuestro lado mental. Justificar, decir que fue así, creer que es así, todo desde el lado mental. Sin embargo, cuando arranca y pasa algo, realmente lo que primero reacciona es ¡boom! Ese sentir. Por eso es que quizás me pongo a llorar, o quizás me pongo enojada, o quizás me pongo frustrada, o me pasan un montón de emociones que yo quisiera que no me sucedieran y quisiera ser lógica y decir, espérate un momento que voy a pensar racionalmente. Más la emoción ya se arrancó, ya se encendió, yo actué basado en esa emoción. Entonces, todo este sentir es un revivir una memoria de nuestra niñez. Eso es todo lo que sucede. Entonces, la transacción, como yo respondo ante un estímulo, es una respuesta de esas memorias de entonces. ¿Ya? Por eso es que vamos ahora a trabajar un poquito con este análisis transaccional. Eric Berne definió 3 estados psicológicos en nosotros. ¿Sí? Estos 3 estados psicológicos son realidades que digamos que están aquí moviéndose en nosotros y son el estado padres, lo vamos a llamar los padres, para que comprendamos que ese envuelve a papá y mamá. No solamente, yo no puedo decir el padre porque no fue solamente papá. Los padres, vamos a decir, el estado padres envuelve papá y mamá. El otro estado es el adulto y el otro estado es el niño. ¿Sí? Son 3 estados psicológicos que además son realidades fenomenológicas. ¿Y por qué digo esto? Porque tú las viviste. O sea, no es algo como que tú te estás imaginando, sino que estuviste envuelta en un momento, en un tiempo, con una persona, donde tuviste una decisión y sentiste un algo. O sea, tuvo una realidad en ti, marcó una impresión en ti. Entonces, esa fenomenología, eso que causó ahí, vuelve y se aviva, aún estemos de adultos, tengamos 40, 60, 80, si no lo hemos visto con estos ojos que lo vamos a ver hoy, pues volvemos quizás a reaccionar como el niño de entonces. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito sobre esas 3 realidades. La primera es la del padre. Entonces el padre es la colección de información o de grabaciones de entonces, de todo aquello que fue impuesto por nuestros padres. ¿Sí? Porque en ese entonces, y todo lo que exteriormente nos estaban, todo lo que el niño escuchó y vio, esa información quedó grabada como sin filtro, tal cual, así es como es. ¿Sí? Porque nosotros de niños, pues, dependíamos de nuestros padres o de quienes nos cuidaron, ¿verdad? Y nuestros padres, pues, fueron nuestros primeros modelos de aprendizaje, pero además a través de ellos pudimos sobrevivir. ¿Sí? Sin estos padres, como quiera que haya sido, no estaríamos vivos, porque a través de estas imposiciones quizás nosotros estamos hoy aquí. Sin embargo, estas imposiciones marcan mucho en nosotros hoy todavía. ¿Sí? Porque en esas, cuando se le dice al niño, no haga así, o se le dice quizás, nunca hagas esto, siempre lo haces así, o te voy a decir cómo hacerlo. ¿Sí? Los padres siempre son eso de ser el papá, mamá, tú sabes, que siempre está diciéndote cómo hacerlo, porque un poco juzgando también, un poco no, así no, o así sí, o es un poco imperativo. Es un poco, el padre siempre está un poco como imponiéndose, ¿sí? Entonces, estas
informaciones también pueden tener varias variaciones, digámoslo así. Digamos que los padres quizás no eran consistentes en ciertas cosas, ¿sí? Digamos que el padre te dice a ti, no diga mentiras, ¿sí? Y quizás el padre miente. Entonces el niño tiene una cosa aquí conflictiva que no logra comprender porque se le crea un conflicto. Dice, pero ¿cómo así? Si él es como los padres que le dicen a los niños no tome Coca-Cola y los ves en el almuerzo tomándose la Coca-Cola. ¿Sí? El niño no logra comprender estas situaciones. Sin embargo, graba, ¿no? Es por eso que tenemos que ir revisándonos ahorita de adultos, que fue toda esa información que nosotros quizás no alcanzamos a recordar, porque antes de los 5 años no alcanzamos a recordar mucha de esa información, esa quedó aquí en el hipocampo y antes de los 5 años eso no está como despierto en nosotros, no alcanzamos a recordar esa información, más esa información es nuestra base de cómo hoy estamos actuando, tomando decisiones, respondiendo y demás, ¿ya? Entonces el niño reproduce todo lo que vio, escuchó, ¿verdad? Perdón, el niño reproduce todo lo que vio y escuchó de su papá o de su mamá también, de los dos. Vamos un poquito a la psicología, a la parte del estado psicológico del niño. Vamos a hablar del niño. El niño graba todos los eventos internamente. O sea, los padres es lo de afuera, ¿sí? Y el niño es todo lo que sentí. Todas mis percepciones como yo lo vi, lo escuché, pero además como lo sentí, para que veamos la diferencia entre uno y otro. Entonces el niño reproduce todo lo que el niño vio, escuchó, pero sintió y entendió, porque además ese sentir le creó una percepción, es así también, ¿verdad? Y eso es lo que más vamos a trabajar nosotros realmente es con el niño, ¿sí? Porque realmente la mayoría de conflictos que vivimos hoy en nuestra vida están basados en ese niño que sintió todo esto que sintió, ¿sí? Por ejemplo, si el niño sintió que no era aprobado por algo, ¿verdad? Como que es que no lo haces bien, es que así no se hace, es que yo te digo cómo es, entonces el niño siente que el niño no es bueno, que es mi culpa el que yo no haga las cosas bien, es que yo no soy lo suficientemente bueno, es que siempre lo termino haciendo igual, siempre haces lo mismo, por ejemplo, entonces el niño termina diciendo siempre hago lo mismo. Y todas son repercusiones que hoy en nuestra vida como adultos nos están afectando, más no las reconocemos conscientemente de dónde quizás nos venga esa culpa de que siempre es mi culpa. ¿Por qué? Porque de niños aceptamos que nuestros padres sabían más. Y como fueron nuestros modelos de cuidarnos y todo, entonces el padre es más grande y yo soy pequeño, mi padre sabe más, yo sé menos, mis padres son muy poderosos, yo no. Entonces el niño tiende a decir, tú estás bien, yo no. Que es una memoria, una información que todavía hoy todavía funciona en nosotros. Tendemos a veces a decir, los demás están bien, yo no estoy bien, inconscientemente. No porque querramos no pensar diferente, sino porque simplemente esa memoria está en nosotros y nos está afectando. Otra cosa que es importante en el niño es, por ejemplo, el proceso de civilización, ¿verdad? Porque el niño tuvo que amoldarse a la parte sociocultural, ¿no? A lo que es apropiado, a cómo expresar sus sentimientos, dónde los puedo expresar tranquilamente. Toda esa información también marca un algo en nosotros que necesitamos revisar, ¿sí? El niño aprende además del adulto, de los padres, aprende, por ejemplo, cosas como esta. Quizás estas contradicciones que ocurren así, por ejemplo, los que son muy, ¿cómo se llama esa palabra? Irónicos, quizás, los padres irónicos, que quizás le dicen al niño, ay, sí, ¿cómo sabe? ¿Sí? Entonces como que te está diciendo, sí sabes, pero
con mi expresión corporal te estoy diciendo no sabes. ¿Sí? Eso tuvo una afección en nosotros. Y necesitamos encontrar todas estas memorias, porque estas memorias están limitando nuestro crecimiento. ¿Sí? Cuando sentimos toda esta frustración, quizás rechazo, abandono, vivimos una depresión que sintió el niño entonces, porque el niño se sintió deprimido de no poder, por ejemplo. O sintió una rabia muy grande que tampoco pudo quizás expresar. O sintió muchas cosas que están ahí atoradas todavía o reprimidas todavía, que cuando no se atienden, una represión muy fuerte, pues puede llevar a una sombra que se sale de control y termina siendo un criminal. Puede ser, ¿ya? De ahí salen las historias criminales, por ejemplo. Entonces, aunque nuestros padres también, o el niño también, porque el niño también tiene cosas muy positivas, el niño empezó a descubrir también cosas, tuvo momentos de procesar cosas a nivel, digamos que positivo, de curiosidad, de ver cómo son las cosas, la primera vez que vio abrir el agua, la primera vez que vio verse en el espejo, la primera vez que... Todas esas son memorias muy chéveres, sin embargo, pesan más los no ok que los ok. ¿Sí? Y aunque al niño se le haya dado todo el amor del mundo, al niño hay que irlo moldeando, porque si no el niño se tira de un edificio, se quema. Todos esos no eran importantes. ¿Sí? Entonces es también importante ver que aunque tú se los hayas dado amorosamente, el niño siempre a ese momento, cuando está tan dependiente y tan vulnerable, siempre tiende a decir, mis padres saben, yo no sé. O sea, tú estás bien, yo no. Que es una memoria ahí que está pulsando en nosotros. Bueno, hablemos un poquito entonces de la tercera estado psicológico, que es el adulto consciente. Entonces, si nosotros no logramos reconocer en nosotros este niño y este estado padres, digámoslo así, sobre todo el niño, si el niño no crece, nos quedamos niños. Y estamos siempre buscando llenar estos vacíos de querer estar bien, o de que me acepten, o de que me amen, o que de alguna forma estoy buscando llenar estos vacíos o estas necesidades y no crezco, porque no he conectado todavía con el adulto. Y el adulto, ¿cuándo se empieza a dar? El adulto se empieza a dar muy temprano también, para que ustedes vean. El adulto en nosotros se empieza a desarrollar más o menos como a los 10 meses, cuando el niño empieza como a dar los primeros pasitos. Y empieza como a ser un poco más independiente. Ya no es como que estoy aquí quieto y no me puedo mover y dependo solo de lo que me digan o de cómo se hace, sino que ya a esa empiezo a explorar el mundo yo mismo. ¿Sí? Y entonces ya no es solo lo que me dicen, sino lo que yo también desarrollo por experiencia. Encuentro cómo hacer. Y el cómo indica soluciones y el cómo significa acción. Y generalmente un adulto consciente dice, a ver, esta es la situación, ¿cómo la puedo solucionar? Y tomo una acción. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre un niño? Si tú le pones una situación de conflicto a un niño, el niño se pone a llorar, el niño se pone a gritar, el niño no sabe qué hacer. El padre seguramente va a decir, pero yo le dije que lo hiciera así, ¿por qué no lo hizo así? Todos los juzgamientos del padre. Y el adulto se para y dice, a ver, esta es la situación, la acepto como es y entonces ahora tengo que tomar una decisión para cambiar. Mas no podemos llegar al adulto consciente porque nuestro niño tiene muchas necesidades que no hemos cubierto. Y nuestra intención con ese trabajo y también con las constelaciones familiares es ayudarnos a crecer ese niño que habita en nosotros, este niño interior que está allí, quizás lastimado, quizás no atendido, quizás con falta de amor, quizás con falta de un algo, porque todo fue una perspectiva del niño. Recuerden que les dije hace un ratito, quizás no fue así, quizás tuvimos unos padres muy amorosos, pero la perspectiva del niño es la que le hace sentir que me hizo falta algo. ¿Sí? Y entonces todavía sigo
creyendo lo mismo y ese niño no puede tomar soluciones de cambio porque queda como atrapado ahí, ¿sí? Entonces crea además el niño unos mecanismos de sobrevivencia, que son unas máscaras, que yo he hablado mucho con respecto a eso, de las heridas, las 5 heridas del alma, que es otro libro que es muy importante, si lo pueden leer, las 5 heridas del alma que te impiden ser tú mismo, para que puedan tener un poco más de información. Si conectan esa con esta, les va a dar mucha luz. Yo he estado enseñando esa información por mucho tiempo porque me parece que estas dos informaciones son maravillosas para encontrar el por qué actuamos así y no nos dábamos cuenta. ¿Sí? Porque el niño pues reacciona y aprende a expresarse. El niño cuando se siente seguro puede expresarse de una forma, más cuando el niño ha vivido experiencias dolorosas, el niño crea sí o sí unas máscaras que actúa a través de estas máscaras para protegerse quizás o para sobrevivir. ¿Ves? Entonces, necesitamos encontrar esos mecanismos que nosotros creamos para entonces poder tomar a ese niño y darle lo que necesita. Digamos, palabras más, palabras menos. Entonces, el libro habla, del libro de Harris ya, de Thomas Harris, él creó como cuatro transacciones principales, para que las entendamos un poquito aquí mejor. Es así. La primera es esa. You are okay, I'm not okay. Que es cuando tú le dices a tu papá o a tu mamá, tú sabes más, yo no. O tú eres más grande y más poderoso, yo no. Hay una cosa de sentirme menos. Sí, ese es el primero. Tú estás bien, yo no estoy bien. You are okay, I'm not okay. La segunda es I'm not okay, you are not okay. Y aquí voy a decir qué fue lo que pasó a este niño. El niño que siente esta transacción o la maneja comúnmente es ese niño que se siente un poco abandonado, el niño que tiene herida de abandono quizás. Porque quizás después del año la mamá se ocupó, se fue a trabajar, entonces el niño se sintió abandonado, o no estuvo el papá o no estuvo la mamá, ya no sintió como ese toque que le daba la mamá o el papá, ya no sintió más ese cariño, sino que ya como que lo dejaron mucho solito y el niño siente que le falta ese toque y crea una cosa como una sobrevivencia a que yo solo tengo que hacer, porque tú no estás, pero tú no estás bien porque no me estás dando lo que yo necesito. Y yo tampoco estoy bien. Ninguno de los dos estamos bien. You're not okay, I'm not okay. Y eso también crea un montón de conflictos por solucionar ya en la adultez. La tercera transacción de la que él habla es I'm okay, you're not okay. Y esta es un poquito peligrosa. Dice, I'm okay, you're not okay. Y le está diciendo eso a sus padres realmente. Y este es un niño que quizás ha ido por unas experiencias muy difíciles, por unas experiencias casi de abuso, donde ha sido quizás golpeado, maltratado, tratado quizás injustamente. Aquí hay mucha herida de injusticia en este niño. ¿Sí? Maya, y ese es el caso de cuando, por ejemplo, el niño se revela, ¿verdad? Porque es tan abusado que se revela y además juzga a sus padres porque lo abusan de alguna manera o ha tenido ciertos abusos, ¿no? Sí. Ese es el caso, ¿verdad? En este caso sí, y el niño, dependiendo del grado de abuso, como dices tú, dependiendo del grado de abuso, de aquí nacen muchos niños con asuntos que se suicidan o con asuntos que son, ya digamos que la sombra se acrecenta mucho en este niño porque guarda mucha rabia, aquí crea mucha rabia y se puede convertir en un criminal, por ejemplo, porque dice, yo estoy bien, tú no estás bien, porque es una forma crea como necesita crear para protegerse una máscara de insensibilidad, por ejemplo. ¿Sí? Porque si no, si siento me va a doler más. Entonces mejor no voy a sentir nada, porque aunque me peguen, ya no va a sentir más. ¿Sí? Entonces, eso es maravilloso ver que
podemos entender un poquito las reacciones de los demás, quizás entender un poco más el por qué actuamos o algunos actúan de cierta forma y todos actuamos de formas diferentes según nuestras heridas, ¿verdad? Si me sentí abandonado, si me sentí no amado, si me sentí rechazado, si me sentí abusado, si me sentí maltratado, en qué forma yo estoy respondiendo. Porque la última forma es el I'm okay, you're okay, que es la forma del adulto consciente, ¿verdad? Este es un movimiento donde ya el, no, las tres primeras son informaciones que tienen mucho que ver con el sentir, ¿sí? La cuarta es como una transición. Está bien, así fue, yo lo acepto, se dio así, más yo me muevo de ahí hacia un nuevo destino. Yo tomo la decisión de cambiar. Sí, esa es. Hay una cosita, esa parte que tú dices es, digamos que ya después del proceso de sanación, ¿verdad? Después que hemos hecho paz, hemos sanado a nuestro niño, Sí, sí, ¿verdad? esa cuarta también viene un poco de esa, de eso que incluso de niño empezamos a desarrollar en, a ver, yo pienso cómo salgo de esto. A ver, yo pienso cómo es un estado de decir, hay una solución. Y hay como una fe interna en que es posible para mí eso. Es como la que, podríamos decir que es la que nos mueve, la que nos mueve al cambio. El adulto consciente, aún desde niños, nos mueve al cambio. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, porque hay cosas, en cosas simples se ven estas transacciones. No es que son una cosa solo psicológica que se da solamente a los que estamos lastimados o no, no. Todo el tiempo estamos haciendo transacciones. Y voy a dar aquí unos ejemplitos para que comprendamos un poco más. Digamos que un adulto consciente es el siguiente, o sí, un adulto consciente. Es, digamos que hoy te levantaste y dijiste, ay, hoy no quiero trabajar. ¿Quién dijo eso? Quizás el niño, ¿verdad? Quizás tu niño, ay, no, es un día tan lindo, mira los árboles y las nubes, tan bonito, ¿no? Yo como que quisiera más bien irme a jugar. Jugar es irme al cine, irme a la playa, irme a bailar, irme a comer con mis amigos, irme de juerga, ¿verdad? Ese es el niño en nosotros, ¿cierto? Y entonces quizás el padre, ¿verdad? Nosotros dicen, no, tienes que ser responsable, tienes que ir al trabajo, levántate, ve y haces, ¿cierto? Pero quizás el adulto que está en la mitad dice, ¿sabes qué? Vamos a cumplir esa responsabilidad o reorganicémosla para que esto se dé mañana y vámonos para la playa y organiza todo para que se pueda tomar una acción y el niño pueda jugar. ¿Sí ve cómo eso es una transacción con uno mismo? Porque todo está pasando adentro de nosotros mismos, todos nos están hablando. ¿A quién estamos escuchando entonces? En nosotros mismos. ¿Sí? Ahora miremos un ejemplo afuera, porque estos ejemplos son muy importantes para que comprendamos cómo se da quizás afuera. Digamos que este ejemplo lo leí creo que en uno de esos libros, no recuerdo en cuál, pero mira este ejemplo que me gustó mucho porque me pareció buenísimo. ¿Cómo tú puedes responder de dos formas? ¿Desde el niño o desde el padre? ¿No? Entonces, este es un esposo que va a salir de la casa y se le pierden las llaves, que es muy común, ¿verdad? Que el señor va a decir, pero ¿dónde están las llaves? No encuentro las llaves, ¿no? Entonces quizás salga la madre, el estado psicológico en su esposa, quizás se le salga el madre-padre y empieza a decirle, pero ¿dónde las dejaste? Porque siempre las pierdes, pero yo te he dicho que las dejes en el mismo lugar. Ese es el sitio donde tenía que ir porque y ahora estás tarde y ahora vas a llegar tarde y ahora te va a pasar eso. Entonces, ahí respondió el padre-madre, que quizás cuando ya niña respondía así también. Entonces, cuando nos casamos con otro sistema, nos casamos con el padre-madre de nuestro esposo y con el niño de nuestro esposo también, ¿cierto? Entonces, quizás una adulta consciente le hubiese dicho a este esposo, a ver, mi amor, ¿dónde fue la última vez que pusiste las llaves y yo te ayudo a buscarlas para que solucionemos pronto y te puedas ir?
sin darle la cantaleta, el juzgamiento, usted es el culpable porque lo dejó ahí. ¿Sí ven la diferencia en la transacción? Entonces, alguien tira un estímulo y nosotros respondemos en alguna de estas formas. Y solo depende de nosotros responder conscientemente cuando quizás hemos trabajado en nosotros ese adulto consciente. Porque si no hemos tenido la posibilidad de ir sanando a este niño y este niño no ha crecido, muy probablemente respondemos más desde los otros dos estados psicológicos que desde el estado consciente del adulto en nosotros. ¿Sí? ¿Entendimos? Bueno, esa es la información que les quería compartir hoy para que tuviéramos un poquito de base de información sobre esos tres estados psicológicos y cómo nos afectan. Y lo traigo a colación basado en constelaciones, porque realmente lo que nosotros estamos trabajando en constelaciones familiares muchísimo es ese niño interior que se sintió herido, que tiene estos vacíos emocionales, que responde quizás con rabia, que responde quizás con frustración. Es que yo quiero que sea así. ¿Por qué tú no me das lo que yo quiero? Dame lo que yo quiero. Es que yo lo quiero. Y entonces quizás el otro responde como un niño también y dice, pues yo no te lo doy. Y no te lo doy y no te lo doy. Entonces son dos niños en transacción. ¿Si se dan cuenta? Aquí no hay ni adulto ni siquiera hay padres. Aquí hay dos niños en transacción. Pero yo quiero que me lo des, dámelo porque es mío. Pues no te lo doy porque no se me da la gana. Entonces, uno cree que son dos adultos haciendo una transacción de adultos y aunque aparentemente son grandes, son dos niños, ¿verdad? En una transacción inconsciente de niños, donde uno necesita algo y el otro no le quiere dar eso que necesita. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros? Una transacción de padres. Veamos esta, por ejemplo. Los padres tienden a hablar mucha carreta. Ustedes se dan cuenta que los padres cuando están viejitos se suben por allá y empiezan a hablar con el del bus al lado y decirle, ay, cualquier cosa se les ocurre. ¿Cómo está de terrible el clima? ¿Cómo está de mal esta sociedad, cierto? Es que esto es un desastre. Y entonces el de al lado, si le responde desde los padres, que se diga, sí, terrible, estoy de acuerdo contigo. Y entran en una conversación de eso donde se juzga, de no sé cómo, pero no hay solución. Y seguiremos fregados, sí, seguiremos fregados, ¿sí? Porque son arrastres que venimos trayendo también ancestralmente, de lo que se predeterminó que está pasando en el mundo, lo que se predeterminó, son muchas cosas que están basadas en una información que quizás ya está hasta obsoleta, porque el adulto no ve las soluciones, sino ve como lo negativo un poco de la situación, lo que está juzgando. Entonces, eso es muy importante que veamos cuando nos enganchamos, cuando nos digan ahorita, no es que este coronavirus es tan terrible. Y digamos nosotras también, uy, sí, está terrible. ¿En quién nos enganchamos? En los padres, en el estado de los padres, ¿se dan cuenta? Entonces, es muy fácil esos enganches y no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues ahora sí, abramos para preguntas. Si alguien tiene preguntas, puede abrir el micrófono y preguntarme si quieren. Sí, Maya, yo también tengo una pregunta cuando dijiste de lo de los niños. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Por ejemplo, en un niño de unos 10 años, que es volátil, cambia de humor de un momento a otro y cuando digo yo el ataque a la luna, se vuelve como si fuera un demonio. Es una niña, en este caso, que yo conozco. Y a esa niña yo sé que no se le han puesto límites, en el sentido de que ella es la reina del castillo. Ella hace y deshace, se hace lo que ella dice, cuando lo dice y como lo dice, porque si no, el desastre total, ¿no? Eso también puede ser considerado una especie de abuso infantil, ¿verdad? Porque el padre, yo no niego que la adoren y la quieran, pero como que no la guían. Y entonces se han dejado hacer lo que ella quiere,
hasta el punto de que, por ejemplo, si hay una reunión en su casa y hay música, la tipa empieza a dar gritos que apaguen la música porque ella no quiere música y tienen que apagarla. Entonces, ahí hay algo raro, pues. O sea, Bueno, tú no puedes amar tanto a tu hijo como para que te manipule de esa forma. ya. Ahí quizás hay varios asuntos, no hay solo uno, ¿verdad? Ahí podríamos dirigirnos a varias cosas, sin embargo, todo lo que pudiese decir yo ahorita, puedo hablar de unas generalidades, más no puedo decir concretamente lo que es, porque ese es un caso específico donde habría que ver el por qué esta niña está queriendo llamar la atención de esta forma, por qué esta niña toma estas reacciones, ¿verdad? Si un niño está muy violento, muy no sé cómo, quizás falta incluir a alguien en el sistema. Si un niño quizás es muy controlador, quizás se siente traicionado de alguna forma y quiere que lo reconozcan, que lo vean. Si un niño, cada caso va a ser diferente, ¿verdad? Y los padres quizás, a veces y mucho sucede de un tiempo para acá, en que los padres de las nuevas generaciones que van naciendo, pues tienen un poco de miedo de limitar a sus hijos o de enseñarles cómo hacer cosas, porque quizás quieren que no les pase como a ellos. ¿Sí? Que eso fue lo que hicimos la sesión anterior, hablamos un poquito de cómo es una cosa de que repetimos inconscientemente, pero algunos ya no quieren repetir como sus padres. Y entonces quizás estos nuevos padres dicen, yo no quiero que mi hijo sea como fue mi papá, o yo no quiero ser como fueron mis padres conmigo. Sí, yo lo voy a hacer diferente. Pero al hacerlo diferente a veces me voy a otro extremo y no creo balance. Y entonces estos hijos también quedan por ahí sin estructura. Y cuando no hay estructura en los hijos, pues también eso les va a causar un efecto pues contraproducente afuera, porque vivimos en una comunidad. Y entonces quizás en casa hace esto, pero cuando lo vaya a hacer afuera, pues no va a ser un comportamiento aceptado y quizás la niña va a tener problemas, ¿cierto? Entonces tendríamos que ver de dónde viene el que esta niña tome todas estas reacciones y estos comportamientos. No podemos definirlo así como me lo dices, tendríamos que revisar un poquito más a fondo, pero puede ser que esté pasando alguna de esas situaciones que mencioné anteriormente. A ver, aquí hay una preguntita y dice, mi mamá siempre me decía que mi papá tenía derecho a divertirse con sus amigos porque trabajaba mucho, a pesar que la dejaba sola y yo repetí lo mismo. A los 15 mi papá fue preso, salió inocente en 2 años, entró en depresión durante 20 años y se suicidó. Momentos de mucha soledad e inseguridad de mi parte en toda mi vida, temor al abandono. Mi esposo, después de 30 años de casados, confesó tener una hija de 17 años. Nos separamos, otro dolor. Soy muy fuerte y valiosa. Sí. Sí, Rocío, tu destino ha sido muy difícil y yo lo veo, yo lo reconozco. Hay destinos difíciles y hay heridas, sí, de abandono, hay herida de traición, hay una lealtad invisible a hacerlo como la madre. Por amor a ti, mamá, lo hago igual a ti. Entonces acepté hacer lo mismo. Como no solucionaron allá, entonces tú volviste a repetir acá, ¿cierto? Hay todas estas cositas que me estás mostrando, depresión, hay hubo una falta de conexión con mamá de algunas formas. Hay como asunto de rechazo y de abandono también ahí. En eso poquito que me escribiste, hay un montón por constelar. Se puede hacer una cosita por cosita. No se puede hacer todo el tiempo, pero sí hay mucho y lo que yo sí te puedo decir es que yo te siento, porque esas 3 heridas también son mis heridas, las que yo también he sentido y me han causado mucho dolor. Más tú has vivido más que yo y entonces yo te honro porque
tú también hoy estás haciendo un proceso de cambio. Y todas los que estamos aquí creo que estamos para eso, para honrar la vida y decir vamos a hacerlo diferente para que nuestros descendientes logren hacerlo diferente. Y no todas las mujeres, aunque tengan el camino que tú has tomado por tanto tiempo, lo hacen. Entonces yo hoy te honro por eso y te agradezco por estar aquí y por compartirnos. Gracias. Gracias. Sí. Vamos a parar para el recording. Vamos a dejar aquí. Vamos a hablar quizás un poquito